Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor que nos da un tiempito acá mientras trabajamos. Estamos en Río Grande de Atenas. Aquí estamos, un lindo lugar que se llama Río Grande de Atenas, de la ciudad de Alajuela. Bendito sea el Señor porque me da esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes un pequeño mensaje. Usted que está ahí, usted que lee, usted que escucha, usted que ve este video, yo le quiero decir a usted que Dios tiene un propósito para su vida. Sí, usted que está ahí, Dios tiene un propósito para su vida. Sabe, tal vez esta palabra le suena a usted como muy trillada, ¿verdad? Escuchar siempre a alguien decirle que Dios tiene un propósito para su vida. Pero es una gran realidad. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios, la idea de que viniéramos al mundo fue con un propósito. No fue solo porque viviéramos y porque comiéramos y bebiéramos y paseáramos y todas esas cosas. Tampoco fue solo para ser feliz, tampoco fue solo para llorar, para sufrir. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero muchas veces lo que sucede es que el propósito tiene un significado en nuestra vida. El propósito en nuestra vida, el principal significado que tiene es nuestro cambio de vida, ¿verdad? Dios siempre está queriendo, Dios siempre quiere que nosotros cambiemos el rumbo de nuestras vidas, principalmente cuando nuestra vida, principalmente como cuando nuestra vida no está bien, no está bajo la dirección de Dios, principalmente cuando estamos en desobediencia, si las cosas no salen bien. El propósito de Dios es que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida, que nosotros le conozcamos a Él. Ahora, ¿cómo poder uno desarrollar una identidad en Cristo Jesús? Como les decía, no es fácil, porque eso no es de la noche a la mañana. La Biblia nos habla de que más o menos Jesús anduvo entre 3 años y medio, más o menos, con sus discípulos. Cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, Jesús empezó como un círculo que le podemos llamar el círculo de la visión de la iglesia de Dios. Dice que Jesús primero se los ganó, dice que después los consolidó, dice que después los capacitó, dice que después los discipuló y los envió. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como vemos, no es fácil, no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana que aprendemos a tener otras costumbres, no es fácil de la noche a la mañana que aprendemos a tener otros pensamientos, no es fácil, no es de la noche a la mañana que aprendemos a cambiar nuestros deseos por los deseos del Señor. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús prácticamente pasa 3 años y medio con aquellos discípulos que también tenían una vida como muchos de nosotros, que vivimos la vida normal, sin realmente pensar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, sino que vivimos la vida conforme y el día nos la pone, ¿verdad? Pensando muchas veces que quizás el día de mañana, cuando ya no estemos en este mundo, ahí terminó todo. Pero Dios hoy nos quiere enseñar que no es así, que el propósito de Dios es que nosotros estemos con Él en la eternidad, que nosotros, más allá de nuestra muerte física, nosotros estemos en la vida espiritual, más allá un día con el Señor. Ese es el propósito de Dios, pero para eso Dios nos tiene que capacitar, como les decía. Jesús primero, para que sus discípulos creyeran en Él, Jesús tuvo que ganárselos. Jesús tuvo que convencerlos con su forma de ser. Jesús tuvo que consolidarlos, hacerles entender que ese era el mejor camino. Jesús tuvo que capacitarlos.
Jesús tuvo que hacer que ellos creyeran en lo que realmente Jesús decía. Y Jesús los discipuló y los envió. Les enseñó una nueva forma de vida, una nueva forma de caminar por el mundo. Ya no por los deseos de ellos que ellos tenían en aquellos tiempos. Usted sabe que muchos eran pescadores, usted sabe que muchos eran cobradores de impuestos. Todos tenían diferentes formas de vivir, diferentes deseos en sus vidas. Pero la palabra del Señor dice que Jesús desarrolló una identidad en él, pero no la desarrolló de la noche a la mañana. Es por eso que a veces pensamos que el ir a una iglesia, porque muchas veces estamos mal en la vida y entonces alguien nos dice es que usted tiene que ir a la iglesia. Y pensamos que porque ya fuimos un día a la iglesia, entonces ya todo está hecho. Y no es así. Jesús nos enseña que él caminó 3 años y medio con aquellos discípulos que tenían una vida como la suya y como la mía. Hasta que él cambió sus pensamientos, cambió su estilo de vida, su forma de ver la vida. Y les formó una identidad en Cristo Jesús. La identidad en Cristo Jesús se llama ganar almas para Dios. Es el amor de Dios reflejado en nosotros. Es interesante, como les decía, desarrollar una identidad en Cristo Jesús. Pareciera fácil, pero no es fácil. No es fácil, porque requiere primero de la fe, requiere de creer, requiere de obediencia, que es lo que más nos cuesta. Es muy difícil dejar nuestros trapos viejos para poner los nuevos que Dios nos quiere poner. Es muy difícil dejar nuestro vocabulario viejo para hablar en el vocabulario de Dios. Es interesante porque, mire, querido hermano o hermana que usted está ahí, si nos ponemos a fijarnos, cuando usted y yo oramos o rezamos el Padre Nuestro, usted ve que hay una parte ahí que dice que venga a nosotros tu reino, dice, así en la tierra como en el cielo. Jesús está hablando, Dios está hablando de un reino de Dios en la tierra. Pero ¿cómo atraer el reino de Dios a la tierra? Que es que el reino de Dios no está en el cielo. Nosotros somos el reino de Dios cuando ya Jesús nos ha consolidado, cuando ya Jesús nos ganó, cuando nos consolidó, cuando nos capacitó, cuando nos discipuló y cuando nos envió. Esa es la palabra, cuando nos envió. A partir de ahí es que nace el reino de Dios en la tierra. En el cielo todos hablan de Dios. No hay de otra cosa que no sea hablar de Dios en el cielo. Pero en la tierra no todos hablamos de Dios. En la tierra es un margen muy pequeño comparado al mundo el que habla hoy de Dios. ¿Qué significa traer el reino de Dios a la tierra? Significa eso, significa capacitarse, significa consolidarse, significa discipularse y ser enviado por Dios. Es cuando Jesús le dice a sus discípulos, y id por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el reino de los cielos, ¿verdad? Y predicar el evangelio, dice, y a toda criatura. Y en todo lugar está hablando del reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado, dice el Señor. Esta es la forma en que el Señor atrae el reino de Dios a la tierra, cuando usted y yo empezamos a tener una identidad en Cristo Jesús. Es decir, antes hablábamos de las cosas mundanas del mundo, antes nos preocupábamos por las cosas mundanas del mundo, ahora nos preocupamos por las cosas de Dios. Y vivimos pensando en cómo llevar la palabra de Dios. ¿A quién estamos asistiendo? A nuestro Rey, a nuestro único Rey y a nuestro único Dios. Es a Él a quien estamos nosotros exaltando, glorificando. Como les decía, no es fácil, no es de la noche a la mañana en que usted y yo vamos a tener una identidad en Cristo Jesús. No es fácil cambiar lo que por años hemos tenido como forma de vida.
Pero hoy el Señor está llamando a personas que quieran venir, acercarse al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser uno más de los del reino de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Cuando usted y yo rezamos y oramos, muchas veces sin saber realmente qué es lo que estamos diciendo, porque cuando nosotros decimos, venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Ah? Estamos diciéndole al Señor